¿Qué secretos guardaría un día cualquiera del año que dividió la historia para siempre? Roma, año 754 desde su fundación. Un escriba anota meticulosamente los acontecimientos del día. No sabe que siglos después, este mismo año será conocido como uno después de Cristo. A 7.000 kilómetros, un funcionario de la dinastía Han registra 59 millones de súbditos en el censo imperial más preciso de la antigüedad. En Jerusalén, el oro del templo resplandece mientras un niño carpintero crece en la cercana Nazaret, ajeno al destino que transformará el mundo. Y en las aguas que conectan imperios, un comerciante indio transporta pimienta que vale su peso en plata romana, eslabón en una red comercial que abarca 3 continentes. Un año aparentemente ordinario, 4 civilizaciones, un mundo interconectado y dividido a partes iguales. Lucio Cornelio, un joven escriba romano, moja su pluma en tinta y comienza a registrar meticulosamente los acontecimientos del año en un pergamino. La luz tenue de una lámpara de aceite ilumina sus manos mientras anota con precisión. El año 754 desde la fundación de Roma, durante el consulado de Cayo César y Lucio Emilio Paulo. Para él, como para todos sus contemporáneos, este es simplemente otro año en la cronología romana. No tiene idea de que siglos después, este mismo año será conocido como 1 de Cristo o Anno Domini, el año del Señor. El sistema que hoy conocemos como Anno Domini no existía en aquella época. Fue creado más de 500 años después por un monje llamado Dionisio Exiguo, quien quiso marcar el tiempo a partir del nacimiento de Jesucristo. Irónicamente, los estudios históricos modernos sugieren que Jesús probablemente nació entre el 6 y el 4 a.C., durante el reinado de Herodes el Grande, no en el año que ahora llamamos 1 después de Cristo. Este desfase cronológico es uno de los muchos enigmas que rodean a esta fecha crucial. Mientras Lucio escribe en Roma, a miles de kilómetros de distancia, en la ciudad china de Chang'an, el funcionario imperial Li Cheng registra meticulosamente el número de habitantes en su distrito para el gran censo de la dinastía Han. En su documento, la fecha se expresa como el tercer año del período Yuanxi, bajo el reinado del emperador Ping. El mundo del año 1 de Cristo es un mosaico de sistemas calendáricos, donde cada civilización cuenta el tiempo según sus propias referencias. Los romanos, desde la fundación de su ciudad, los griegos por Olimpiadas, los judíos, desde la creación del mundo, los chinos por eras imperiales. La población mundial en este momento oscila entre 170 y 300 millones de personas, una fracción de los más de 8.000 millones de la actualidad. El Mediterráneo está dominado por Roma, Asia Oriental por la dinastía Han, la India por el imperio Satavahana y otros reinos, mientras que en África florece el reino de Kush, y en América, las civilizaciones maya y olmeca desarrollan sus propias culturas sin contacto con el viejo mundo. Cada civilización se considera a sí misma el centro del mundo, desconociendo la verdadera extensión y diversidad de la humanidad. Para comprender realmente el año 1 de Cristo, debemos despojarnos de nuestra visión moderna del tiempo y del espacio. No existían los relojes mecánicos, el tiempo se medía por el movimiento del sol y las estrellas. No había mapas precisos del mundo. La geografía se basaba en relatos de viajeros y especulaciones. La información viajaba a la velocidad de un caballo o un barco a vela. Y sin embargo, a pesar de estas limitaciones, el grado de interconexión global era sorprendente, con redes comerciales que abarcaban desde Hispania hasta China, creando un sistema económico primitivo, pero verdaderamente global. Marco Aurelio Septimio abre los postigos de su tienda de vinos en el barrio del Aventino en Roma, mientras los primeros rayos del sol iluminan una ciudad que se ha transformado en la más grande y poderosa del mundo mediterráneo.
A sus 45 años, Marco ha sido testigo de un cambio trascendental, la muerte de la República y el nacimiento del Imperio bajo Augusto César. Los tiempos de guerra civil parecen tan lejanos ahora, piensa mientras dispone sus ánforas de vino de Hispania, Galia e Italia. La paz de Augusto nos ha traído prosperidad. En el año 1 de Cristo, Roma vive bajo la Pax Romana instaurada por el emperador Augusto, antes conocido como Octavio, quien gobierna desde el 27 a.C. y continuará hasta el 14 de Cristo. Esta paz romana no significa ausencia total de conflictos, sino un período de estabilidad interna sin grandes guerras civiles, algo que los romanos no habían experimentado en generaciones. Augusto ha transformado hábilmente la república en un imperio, manteniendo la fachada de las instituciones republicanas mientras concentra el poder real en sus manos, autodenominándose princeps, primer ciudadano, en lugar de rey o dictador. La vida en Roma es una experiencia sensorial abrumadora. Con aproximadamente 1 millón de habitantes, la ciudad bulle de actividad desde el amanecer. Sus calles estrechas se llenan de vendedores ambulantes, esclavos realizando recados, ciudadanos dirigiéndose al foro y carros transportando mercancías. El ruido es constante, pregoneros anunciando edictos imperiales, martillos de artesanos, regateos en los mercados, el mugido de animales llevados al sacrificio. Los olores mezclan lo agradable y lo desagradable. Pan recién horneado, incienso de los templos, perfumes caros, pero también aguas residuales, curtidurías y el sudor de las multitudes. El sistema legal romano constituye quizás la contribución más duradera de esta civilización. Basado en conceptos como el debido proceso, la presunción de inocencia hasta que se demuestre culpabilidad y la aplicación sistemática de precedentes, el derecho romano establece las bases para los sistemas jurídicos occidentales futuros. En los tribunales del foro, abogados como Quinto Sulpicio argumentan casos con sofisticada retórica, mientras los pretores interpretan y aplican el creciente cuerpo de leyes que regulan todo, desde herencias hasta contratos comerciales y crímenes. La ingeniería romana transforma el paisaje urbano y rural. Acueductos transportan agua fresca desde montañas lejanas, permitiendo baños públicos donde ciudadanos de todas las clases sociales se reúnen diariamente. Calzadas pavimentadas, construidas por legiones, conectan los extremos del imperio, facilitando el movimiento de tropas, mensajeros y comerciantes. Ingenieros como Vitruvio aplican principios matemáticos al diseño de edificios públicos, creando espacios funcionales y estéticamente impresionantes. Mientras los políticos debaten en el Senado, son estas obras públicas las que verdaderamente cimentan el poder romano, creando una infraestructura sin precedentes que aumenta la calidad de vida y refuerza la autoridad imperial. A más de 7.000 kilómetros de Roma, el sol asoma sobre los extensos campos de arroz del Valle del Río Amarillo. Ligüey, un agricultor de 50 años, ya está en pie, organizando a su familia para otra jornada de trabajo. Sus manos callosas, testigos de décadas cultivando la tierra, manejan con destreza el arado, mientras sus hijos preparan los búfalos de agua. El emperador está lejos, pero el cielo está cerca, murmura, repitiendo un antiguo proverbio. En el año 1 de Cristo, en la dinastía Han, gobierna un territorio tan vasto como el Imperio Romano, con una población similar de aproximadamente 60 millones de personas. En la magnífica capital Chang'an, actual Xi'an, una de las ciudades más grandes del mundo con casi 500.000 de habitantes, el joven emperador Ping, de apenas 9 años, realiza elaboradas ceremonias rituales en la ciudad prohibida. Sin embargo, el poder real está en manos de regentes como Wang Mang, un astuto administrador
que eventualmente usurpará el trono en el año 9 d.C., proclamando la breve dinastía Qin. A diferencia de Roma, donde Augusto disimula su poder absoluto bajo apariencias republicanas, la China Han opera bajo un sistema imperial explícito, legitimado por el concepto del mandato del cielo, la idea de que el emperador gobierna con la aprobación divina mientras mantenga el orden y la armonía. La burocracia china representa uno de los sistemas administrativos más sofisticados del mundo antiguo. Mientras Roma depende de una aristocracia hereditaria y de libertos imperiales para su administración, China desarrolla un revolucionario sistema de exámenes que permite teóricamente a cualquier hombre educado, incluso de origen humilde, ascender a posiciones de poder como funcionario imperial. Estos mandarines son seleccionados principalmente por su conocimiento de los clásicos confucianos y su capacidad literaria. En los distritos rurales, funcionarios como Zhao Xian supervisan impuestos, resuelven disputas, organizan trabajos públicos y mantienen registros meticulosos que permitirán a China realizar en el año 2 d.C. el censo más detallado de la antigüedad. Las innovaciones tecnológicas chinas están siglos adelantadas a Occidente. El papel, recientemente inventado a partir de corteza de morera, comienza a reemplazar al bambú y la seda como material de escritura, reduciendo dramáticamente el costo de registrar y transmitir conocimiento. Los metalúrgicos Han producen acero de calidad superior mediante técnicas de fundición que Europa no dominará hasta la Revolución Industrial. En los observatorios imperiales, astrónomos como Chang Heng estudian el cosmos con instrumentos de bronce finamente calibrados, registrando cometas, eclipses y movimientos planetarios para el calendario imperial. Mientras tanto, ingenieros diseñan complejos sistemas de irrigación, canales y presas que aumentan la productividad agrícola. La filosofía confuciana impregna todos los aspectos de la sociedad Han. A diferencia del pragmatismo legal romano, el confucianismo enfatiza las relaciones jerárquicas armoniosas, la piedad filial, respeto a los padres y ancestros, y el gobierno mediante el ejemplo moral más que por la fuerza. Sin embargo, esto se complementa con el legalismo, una filosofía que promueve leyes estrictas y castigos severos. Esta combinación crea un sistema social donde el orden se mantiene tanto por normas culturales interiorizadas como por la amenaza de sanciones. En las academias imperiales, eruditos como Yang Xiong debaten sutilezas filosóficas mientras desarrollan una tradición intelectual que influirá en Asia Oriental durante los próximos 2 milenios. Vijay, un próspero comerciante marítimo, observa con satisfacción cómo los estibadores cargan su embarcación en el bullicioso puerto de Bharuch, en la costa occidental de la India. Su barco transportará pimienta negra, textiles finos de algodón, piedras preciosas y especias hacia los puertos del Imperio Romano. El mar nos conecta a todos, reflexiona mientras contempla el horizonte. Su viaje le llevará primero a los puertos de Egipto, donde mercaderes greco-egipcios comprarán su carga para revenderla en Roma. Las ganancias le permitirán adquirir vino romano, cristalería, cerámicas y monedas de plata para el viaje de regreso. En el año 1 d.C., el subcontinente indiano no constituye una entidad política unificada, sino un mosaico de reinos diversos. En el sur y centro, el poderoso imperio Satavahana florece bajo el gobierno de reyes como Satakarni I. Sus dominios se extienden a través del Deccan, donde promueven tanto el budismo como el hinduismo, construyendo monumentales estupas budistas y templos hindúes. Al noroeste, los reinos indo-griegos e indo-partos, herederos lejanos de las conquistas de Alejandro Magno, crean una fascinante fusión cultural donde las deidades griegas coexisten con los bodhisattvas budistas.
Esta diversidad política no impide la unidad cultural de la región, unida por tradiciones religiosas, sistemas filosóficos y redes comerciales. La India del año 1 después de Cristo es un crisol de innovaciones intelectuales. Matemáticos indios desarrollan conceptos avanzados que incluyen el sistema numérico decimal posicional y, crucialmente, el concepto del cero como número, una idea que tardará siglos en llegar a Occidente. Astrónomos como Lagada calculan con asombrosa precisión los movimientos celestes. La gramática sánscrita de Panini representa quizás el análisis lingüístico más sofisticado del mundo antiguo. En monasterios y universidades como Nalanda, en sus primeras etapas, eruditos budistas e hindúes debaten metafísica, lógica y ética con un rigor que rivaliza con las academias griegas y chinas. Las rutas comerciales que atraviesan Asia Central, conocidas colectivamente como la Ruta de la Seda, son arterias vitales que conectan China, India, Persia y Roma. En ciudades oasis como Samarcanda, Bactria y Kashgar, caravanas de camellos cargadas de seda china, especias indias, vidrio romano y caballos de Asia Central intercambian mercancías y junto con ellas ideas, tecnologías y creencias religiosas. Estos enclaves comerciales son verdaderos microcosmos multiculturales donde se pueden escuchar docenas de idiomas y donde prosperan comunidades de mercaderes sogdianos, judíos, persas, indios y chinos. Aquí, un comerciante como Demetrio, de origen greco-bactriano, podría hablar 4 idiomas, venerar deidades grecorromanas junto con divinidades locales, vestir seda china y comer especias indias. El comercio marítimo complementa las rutas terrestres, aprovechando los vientos monzónicos predecibles del Océano Índico. Navegantes como Hípalo han descubierto que pueden navegar directamente a través del mar abierto desde el Mar Rojo hasta la India durante ciertos meses, reduciendo dramáticamente el tiempo de viaje. Puertos como Barbaricum, cerca del actual Karachi, Bharuch y Muziris en la India se convierten en emporios internacionales donde se intercambian bienes valorados en millones de sestercios anuales. El famoso Periplus del Mar Eritreo, una guía para navegantes escrita aproximadamente en esta época, describe estas rutas comerciales en detalle, evidenciando la sofisticación de este sistema comercial global primitivo que conecta civilizaciones a través de miles de kilómetros. El sol apenas asoma sobre el horizonte cuando Esther, una joven madre judía, se dirige al mercado de Jerusalén con su hijo pequeño. Las calles empedradas ya bullen de actividad, mientras vendedores disponen sus mercancías y peregrinos se encaminan hacia el magnífico templo que domina la ciudad. En lo alto de la colina, los primeros rayos solares hacen brillar el oro que recubre partes del templo de Herodes, un espectáculo que quita el aliento incluso a los habitantes locales. El templo es hermoso, explica Esther a su hijo, pero no olvides que lo más importante es lo que representa, la morada de Adonai entre nosotros. En el año 1 después de Cristo, Judea vive bajo el gobierno de Herodes Arquelao, hijo de Herodes el Grande, un gobernante impopular que será depuesto por Roma en el año 6 después de Cristo y reemplazado por prefectos romanos directos. La tensión política es palpable. Para Roma, Judea es simplemente otra provincia periférica, valorada por su posición estratégica entre Egipto y Siria. Para los judíos, sin embargo, es la tierra prometida, el centro espiritual de su identidad. Esta disparidad de perspectivas genera fricciones constantes, agravadas por la insensibilidad romana hacia las particulares prácticas religiosas judías y por los elevados impuestos que drenan la economía local. A pesar del dominio extranjero, la vida religiosa judía continúa con extraordinaria vitalidad. El judaísmo del Segundo Templo no es monolítico, sino que comprende diversas corrientes.
Los saduceos, principalmente de la aristocracia sacerdotal, enfatizan el culto del templo y rechazan creencias posteriores como la resurrección. Los fariseos desarrollan interpretaciones orales de la Torá que permiten su adaptación a nuevas circunstancias. Los esenios, algunos de los cuales viven en comunidades aisladas como Qumrán, practican un ascetismo riguroso y esperan una inminente intervención divina, mientras que los celotes abogan por la resistencia activa contra Roma. Estas diferentes interpretaciones reflejan un judaísmo dinámico, en constante evolución. A unos kilómetros de distancia, en la pequeña aldea de Nazaret, en Galilea, una familia de artesanos incluye a un joven llamado Yeshua, Jesús, quien probablemente nació unos años antes, entre el 6 y 4 a.C. Nadie en Jerusalén ha oído hablar de él todavía, y pasarán décadas antes de que su mensaje transforme el mundo. Sin embargo, el contexto mesiánico está maduro. Profecías antiguas sobre un redentor divino, combinadas con la opresión romana, crean una atmósfera de expectativa apocalíptica. Otros maestros carismáticos y mesías autoproclamados aparecen periódicamente, expresando el anhelo popular de liberación, tanto espiritual como política. El judaísmo de esta época ya es una religión con amplia proyección internacional. Comunidades judías significativas existen en Alejandría, Antioquía, Roma y otras grandes ciudades mediterráneas, formando lo que se conoce como la diáspora. Estas comunidades mantienen su identidad religiosa mientras interactúan con las culturas locales, creando síntesis fascinantes como la de Filón de Alejandría, quien combina filosofía griega con teología judía. Los judíos de la diáspora peregrinan regularmente a Jerusalén para las festividades principales, enviando donaciones al templo y manteniendo vínculos con su tierra ancestral. Esta red global facilita la rápida difusión de ideas religiosas, preparando inadvertidamente el terreno para la expansión posterior del cristianismo. Amanike, una joven princesa cushita, observa desde la terraza de su palacio en Meroe cómo las aguas del Nilo fertilizan los campos circundantes. Sus elaboradas trenzas, adornadas con cuentas de oro, reflejan la luz del amanecer mientras contempla las docenas de pirámides que salpican el horizonte, más pequeñas pero más numerosas que las de Egipto. Nuestro reino ha sobrevivido al poder de Roma, piensa con orgullo. Donde Egipto cayó, Kush permanece libre. En el año 1 de Cristo, mientras Roma y China dominan sus respectivas regiones, otros reinos y civilizaciones florecen en los márgenes de estos imperios, desarrollando culturas distintivas y poderosas. El reino de Kush, con su capital en Meroe, en el actual Sudán, representa una de las civilizaciones africanas más avanzadas de la época. Heredero de tradiciones faraónicas, pero con características propias, Kush domina el Alto Nilo y controla rutas comerciales vitales que conectan África Central con Egipto y el Mediterráneo. Sus gobernantes, incluyendo poderosas reinas conocidas como Candaces, dirigen un estado sofisticado con escritura jeroglífica propia, metalurgia avanzada del hierro, sus hornos producen acero de calidad superior y una arquitectura monumental que incluye pirámides, templos y palacios. El comercio de oro, marfil, ébano y esclavos genera riqueza suficiente para mantener una corte lujosa y un ejército capaz de resistir la expansión romana. Más al sur, en lo que hoy conocemos como Etiopía, el reino de Aksum comienza su ascenso como potencia regional, fusionando influencias africanas, árabes y mediterráneas. Los aksumitas desarrollan una civilización urbana basada en el comercio de larga distancia, con moneda propia y un sistema de escritura llamado Ge'ez. Sus mercaderes participan activamente en el comercio del Mar Rojo, conectando África con Arabia, India
y el mundo mediterráneo. Mientras tanto, en África Occidental, la cultura Nok produce sofisticadas esculturas en terracota y al sur del Sahara, comunidades como las de Gene desarrollan las primeras ciudades subsaharianas, desmintiendo el mito de un África aislada y primitiva. En la península coreana, tres reinos, Goguryeo, Baekje y Silla, compiten por la supremacía, absorbiendo influencias culturales chinas, pero desarrollando identidades distintas. El más poderoso, Goguryeo, enfrenta tensiones con el vecino Dongbuyeo, que culminarán en una invasión en el año 6 de Cristo. En Japón, la cultura Yayoi introduce la agricultura del arroz y la metalurgia, sentando las bases para el futuro Estado japonés. Estos desarrollos en Asia Oriental ocurren completamente desconectados de los eventos en Roma o Jerusalén, siguiendo trayectorias históricas independientes, pero igualmente complejas. Al otro lado del océano, en lo que hoy llamamos América Central, la civilización maya entra en su período preclásico tardío, desarrollando sofisticados sistemas de escritura jeroglífica, astronomía y matemáticas, sin conocimiento alguno de las culturas del Viejo Mundo. En ciudades como Caminaljuyu, cerca de la actual ciudad de Guatemala, astrónomos mayas observan meticulosamente los movimientos celestes y perfeccionan calendarios de asombrosa precisión, incluyendo un calendario de ciclo largo que puede rastrear millones de años. Su sistema vigesimal incluye el concepto del cero siglos antes que Europa. Mientras tanto, la antigua cultura olmeca declina, pero su legado artístico y religioso influencia profundamente a todas las civilizaciones mesoamericanas posteriores. En Sudamérica, la cultura moche comienza a florecer en la costa norte del Perú, creando extraordinarias obras de arte en cerámica y metalurgia, mientras que en los Andes centrales, las culturas que eventualmente formarían el Imperio Inca desarrollan técnicas agrícolas avanzadas y sistemas sociales complejos. En Norteamérica, la cultura Hopewell construye montículos ceremoniales elaborados en el valle del río Ohio. Estas civilizaciones americanas, aisladas biológica y culturalmente del Viejo Mundo, representan experimentos independientes en desarrollo humano, demostrando que la urbanización, la escritura, la astronomía avanzada y el arte sofisticado pueden surgir en múltiples centros sin contacto entre sí, desafiando cualquier noción simplista de superioridad cultural. Antonius Druso revisa cuidadosamente el manifiesto de carga mientras los estibadores descargan ánforas de aceite de oliva en el puerto de Ostia, la puerta marítima de Roma. Como publicano encargado de recaudar impuestos comerciales, debe asegurarse de que cada mercancía pague la tasa correcta para el tesoro imperial. Aceite de la Bética, 10%, vino de Grecia, 25%, pimienta de la India, 33%. Murmura mientras hace anotaciones en sus tablillas enceradas. A su alrededor, el puerto bulle con actividad. Marineros de docenas de orígenes étnicos cargan y descargan barcos, mercaderes negocian precios en varios idiomas y esclavos transportan mercancías hacia los almacenes. Este escenario se repite en puertos desde Alejandría hasta Guangzhou, formando un sistema económico primitivo pero verdaderamente global. El comercio de larga distancia en el año 1 de Cristo está impulsado principalmente por bienes de lujo, suficientemente valiosos para justificar los riesgos y costos del transporte a grandes distancias. Roma importa seda de China, especias y piedras preciosas de India, incienso de Arabia, ámbar del Báltico y marfil de África, pagando principalmente con monedas de plata, vino, aceite de oliva, cerámicas finas y productos manufacturados como vidrio y joyas. Este comercio alcanza un volumen sorprendente,
Excavaciones arqueológicas en puertos indios han recuperado miles de monedas romanas, mientras que historiadores romanos como Plinio se quejan de que el comercio oriental drena anualmente millones de sestercios de las arcas imperiales, creando un persistente déficit comercial. Los sistemas monetarios facilitan este comercio global. El denario romano de plata, con su contenido consistente de metal precioso y su amplia aceptación, funciona como una protomoneda internacional en el Mediterráneo y más allá. Las monedas romanas se han encontrado tan lejos como Vietnam y Escandinavia. En China, las monedas redondas de bronce con un agujero cuadrado en el centro, conocidas como cash, circulan ampliamente, mientras que en India coexisten sistemas monetarios locales con las monedas extranjeras. El comercio de larga distancia también depende de sofisticados instrumentos financieros. En Roma, los argentari, banqueros, emiten cartas de crédito que permiten a los mercaderes financiar expediciones comerciales sin transportar grandes cantidades de metal precioso, cobrando intereses que oscilan entre el 6% para préstamos seguros hasta el 30% para aventuras marítimas riesgosas. La esclavitud constituye un elemento fundamental de las economías antiguas. En el Imperio Romano, aproximadamente un tercio de la población vive en esclavitud, proporcionando mano de obra para latifundios agrícolas, minas, talleres artesanales y hogares urbanos. Los esclavos provienen principalmente de conquistas militares, piratería, comercio internacional y reproducción interna. Un esclavo sin habilidades especiales cuesta aproximadamente 500 denarios, el equivalente al salario de 2 años de un legionario, mientras que esclavos educados como médicos, contadores o tutores pueden costar 10 veces más. En China, aunque la esclavitud existe, es menos predominante, con un sistema de trabajo forzado, corvée, que requiere que los campesinos dediquen cierto número de días anualmente a proyectos estatales. Esta diferencia refleja distintas estructuras sociales y tradiciones culturales. Los niveles de vida varían dramáticamente entre regiones y clases sociales. La élite romana disfruta de lujos extraordinarios. Villas con calefacción por suelo radiante, baños privados, vajilla de plata y dietas diversificadas que incluyen ingredientes importados. Mientras tanto, los pobres urbanos viven en insulae, edificios de apartamentos, peligrosamente hacinados, subsistiendo principalmente con cereales, legumbres y pequeñas cantidades de aceite y vino. El Estado romano distribuye trigo subsidiado a aproximadamente 200.000 ciudadanos en la capital, la famosa annona, una medida tanto de bienestar social como de control político. En China, la distribución de la riqueza es algo más equilibrada, debido a políticas imperiales que intentan limitar la acumulación de tierras por la aristocracia y mantener una clase de pequeños propietarios agrícolas como base fiscal y militar del imperio, aunque las hambrunas periódicas afectan duramente a los campesinos. En su taller en Alejandría, Herón ajusta cuidadosamente los engranajes de un mecanismo que ha estado perfeccionando durante meses. Con un sonido satisfactorio, la pequeña esfera de metal comienza a girar, impulsada únicamente por el vapor que escapa de los tubos curvos. Es solo un juguete, explica a su aprendiz, pero imagina lo que podríamos construir con el mismo principio a mayor escala. Este dispositivo, que siglos después sería reconocido como la primera máquina de vapor documentada, ejemplifica el ingenio tecnológico del mundo antiguo. Sin embargo, en sociedades donde la mano de obra esclava es abundante, tales innovaciones raramente se aplican a la producción industrial, permaneciendo como curiosidades científicas o entretenimientos para la élite. La ingeniería romana transforma radicalmente el paisaje urbano y rural del Mediterráneo.
Sus acueductos, utilizando principios hidráulicos sofisticados, transportan agua fresca desde montañas lejanas hasta centros urbanos, permitiendo fuentes públicas, termas y sistemas de alcantarillado que mejoran significativamente la salud pública. El Aqua Appia, el Aqua Marcia y otros acueductos suministran a Roma aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de agua diariamente. El hormigón romano, una innovación revolucionaria que mezcla cal, arena y puzolana volcánica, permite construir estructuras de tamaño y durabilidad sin precedentes, incluidas cúpulas como la del futuro Panteón que permanecerán insuperadas durante siglos. Ingenieros militares como Vitruvio aplican principios matemáticos al diseño de catapultas, balistas y torres de asedio que aumentan dramáticamente la eficacia de los asedios. La tecnología china del año 1 de Cristo supera a la occidental en varios campos cruciales. Sus técnicas metalúrgicas, particularmente en la producción de hierro y acero, utilizan hornos de colada capaces de alcanzar temperaturas mucho más altas que los hornos mediterráneos, permitiendo la producción a escala industrial de herramientas y armas de calidad superior. La invención del papel, atribuida tradicionalmente a Cai Lun, aunque sus orígenes probablemente sean anteriores, revoluciona gradualmente la transmisión del conocimiento al proporcionar un medio de escritura mucho más económico que el papiro, el pergamino o las tablillas de bambú. En agricultura, los chinos implementan sistemas avanzados de irrigación, incluyendo canales, represas y bombas elevadoras de agua, junto con técnicas de fertilización y rotación de cultivos que aumentan significativamente la productividad. La astronomía antigua alcanza niveles de precisión sorprendentes considerando la ausencia de telescopios. Astrónomos chinos como Geng Shouchang mantienen registros meticulosos de fenómenos celestes, documentando cometas, supernovas y eclipses con fines tanto científicos como astrológicos. En Alejandría, herederos de la tradición tolemaica como Claudio Ptolomeo, aún no nacido en el año 1 de Cristo, pero representante de esta tradición, perfeccionan modelos matemáticos del cosmos que, aunque geocéntricos, predicen los movimientos planetarios con notable exactitud. En Mesoamérica, los astrónomos mayas desarrollan independientemente calendarios que rastrean los ciclos de Venus con un error de solo un día cada 6.000 años. Estas tradiciones astronómicas, aunque desarrolladas para propósitos religiosos y de predicción, establecen las bases para la comprensión científica posterior del universo. La medicina en el año 1 de Cristo presenta un fascinante mosaico de enfoques empíricos y sistemas teóricos. La tradición hipocrática grecorromana, representada por médicos como Celso, desarrolla una medicina basada en la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, pero también incluye prácticas quirúrgicas avanzadas, especialmente para heridas de guerra. Los cirujanos romanos utilizan más de 200 instrumentos especializados, incluidos forceps, catéteres y escalpelos sorprendentemente similares a los modernos. En China, la medicina tradicional combina la teoría del yin-yang y los 5 elementos con una farmacología extensa y la acupuntura, desarrollando un enfoque holístico basado en el equilibrio de energías vitales. En India, el sistema Ayurveda clasifica las enfermedades según desequilibrios de los 3 doshas, Vata, Pitta y Kapha, mientras desarrolla técnicas quirúrgicas sorprendentemente avanzadas, incluyendo operaciones de cataratas y reconstrucciones nasales documentadas en los textos de Sushruta. Julia, una matrona romana de clase media, despierta antes del amanecer en su modesta domus en el barrio del Aventino. Su día comienza preparando a sus 3 hijos para la escuela. El mayor asistirá a lecciones con un grammaticus que le enseñará literatura griega y latina,
mientras los menores aprenderán las bases de la lectura y aritmética con un literator local. Su esposo, un comerciante de telas, ya ha salido hacia sus almacenes cerca del puerto. Mientras supervisa a los 2 esclavos domésticos en la preparación del desayuno y las tareas de limpieza, Julia planifica su día: visitar el mercado, supervisar el tejido que está preparando para la próxima festividad y quizás asistir al templo de Juno para una ofrenda. A través del Imperio Romano y más allá, millones de mujeres como ella mantienen funcionando los engranajes de la sociedad, aunque sus contribuciones rara vez se registren en las historias oficiales. La estructura familiar varía significativamente entre culturas, pero comparte algunos patrones comunes. En Roma, la familia nuclear típica vive bajo la autoridad teórica del pater familias, padre de familia, aunque en la práctica las mujeres romanas disfrutan de considerable independencia en comparación con sus contemporáneas griegas o judías, pudiendo poseer propiedades, dirigir negocios y aparecer en público. En China, el sistema familiar es estrictamente patriarcal y extendido, con varias generaciones viviendo bajo el mismo techo y una fuerte énfasis en la piedad filial, respeto a padres y ancestros. El matrimonio generalmente se arregla por consideraciones económicas y sociales en todas las culturas, con poco espacio para preferencias románticas, especialmente entre las clases altas, donde las alianzas matrimoniales tienen implicaciones políticas. La edad típica de matrimonio para las mujeres es alarmantemente joven, según estándares modernos. 12, 14 años en Roma, aunque la primera maternidad suele retrasarse hasta los 15, 16 años. La infancia y la educación reflejan prioridades culturales distintivas. En Roma, la educación formal está disponible principalmente para varones de familias acomodadas, siguiendo un currículum que enfatiza la retórica y la literatura clásica con el objetivo de preparar ciudadanos para la vida pública y política. En China, el sistema educativo se centra en los clásicos confucianos y la caligrafía, con el objetivo último de preparar candidatos para los exámenes imperiales que dan acceso a posiciones en la burocracia. En la India, las escuelas védicas transmiten conocimientos religiosos y filosóficos a través de sofisticadas técnicas de memorización. En todos estos sistemas, el castigo corporal es común y la educación se basa principalmente en la memorización y repetición. Para la mayoría de niños de clases bajas, sin embargo, la educación consiste simplemente en aprender el oficio familiar o convertirse en aprendices desde edades tan tempranas como los 7 años. La alimentación y cocina revelan tanto las realidades económicas como las tradiciones culturales. La dieta romana común se basa en la tríada mediterránea de cereales, principalmente trigo, aceite de oliva y vino, complementada con legumbres, verduras, frutas y pequeñas cantidades de carne y pescado. El pan es el alimento básico, con diferencias marcadas entre el pan refinado de los ricos y el pan áspero de salvado consumido por los pobres. En China, el arroz domina en el sur, mientras que el mijo y el trigo son básicos en el norte, acompañados por una variedad de vegetales, tofu, ya desarrollado en esta época, y cantidades moderadas de carne, principalmente cerdo. Las técnicas culinarias difieren significativamente. Los romanos prefieren salsas complejas basadas en garum, salsa fermentada de pescado, mientras los chinos desarrollan sofisticadas técnicas de cocción al vapor y salteado. Las especias exóticas como la pimienta india o el clavo indonesio son lujos reservados para los banquetes de la élite, símbolos de estatus y riqueza global. El ocio y entretenimiento ocupan un lugar central en la vida social, con marcadas diferencias según clase y cultura. En Roma, los juegos públicos, ludi,
Incluyen las infames luchas de gladiadores, carreras de carros en el Circo Máximo, que puede albergar hasta 250.000 espectadores, y representaciones teatrales que van desde comedias sofisticadas hasta farsas vulgares. Estos espectáculos, financiados por políticos y eventualmente por el emperador, sirven tanto para entretenimiento como para control social, pan y circo. En contraste, el entretenimiento chino se centra más en actuaciones musicales, poesía, caligrafía y juegos de mesa estratégicos como el Weiqi, Go, que se consideran refinamientos culturales apropiados para las clases educadas. En todas las culturas, sin embargo, las tabernas y casas de bebida sirven como centros sociales para las clases trabajadoras, donde juegos de azar, música popular y narración de historias proporcionan escape temporal de las dificultades cotidianas. El maestro escultor Decimus contempla con ojo crítico el bloque de mármol de Carrara frente a él. Durante semanas ha trabajado en este retrato del joven Tiberio, sobrino de Augusto y futuro emperador, intentando capturar tanto la semejanza física como la dignidad imperial apropiada. No solo debe parecerse a él, explica a su aprendiz, debe transmitir la gravitas romana, la severidad que conviene a un posible sucesor. Su obra se inscribe en la tradición del realismo romano, que ha evolucionado desde la influencia griega idealizada hacia un estilo distintivamente romano que enfatiza el verismo y los rasgos individuales. Este encuentro entre idealismo y realismo caracteriza el arte del período, reflejando tensiones similares en la sociedad y política. El arte romano del año 1 de Puntecristo se encuentra en transición desde el estilo helenístico hacia lo que se conocerá como el estilo augusteo, caracterizado por una renovada clasicidad, elegancia formal y mensajes políticos sutiles. Esculturas como el Ara Pacis, altar de la paz, utilizan un lenguaje visual sofisticado para glorificar la familia imperial y comunicar los valores de la restauración augustea: paz, piedad religiosa, fertilidad y continuidad dinástica. La pintura mural, preservada notablemente en Pompeya y Herculano, revela estilos decorativos elaborados con ilusionismo arquitectónico, escenas mitológicas y paisajes imaginarios que transforman los interiores domésticos. Mientras tanto, los retratos del Fayum en Egipto combinan técnicas romanas con tradiciones funerarias egipcias, creando imágenes sorprendentemente realistas y emocionalmente inmediatas que parecen trascender los siglos. En China, el arte de la dinastía Han refleja valores y sensibilidades muy diferentes. La pintura en seda y los relieves funerarios enfatizan la armonía con la naturaleza, escenas de la vida cotidiana y representaciones de seres sobrenaturales que habitan un cosmos animado por fuerzas espirituales. La caligrafía emerge como forma artística suprema, donde la ejecución del trazo revela tanto la habilidad técnica como el carácter moral del artista. La cerámica y los bronces rituales continúan tradiciones milenarias con refinamientos técnicos, mientras innovaciones como las figuras de terracota policromadas para tumbas, Minki, proporcionan ventanas fascinantes a la vida cotidiana. A diferencia del arte romano, que frecuentemente identifica a sus creadores, el arte chino tiende a permanecer anónimo, reflejando un sistema de valores que subordina la expresión individual a la tradición colectiva. La literatura de este periodo establece cánones que influirán en las tradiciones literarias durante milenios. En Roma, la Edad de Oro augustea produce obras maestras como la Eneida de Virgilio, que reinterpreta la mitología para justificar el destino imperial romano, y las Metamorfosis de Ovidio, enciclopedia poética de historias mitológicas transformadas por su sensibilidad irónica y moderna. En China, el Shiji, registros del gran historiador, de Sima Qian,
establece el modelo para la historiografía china, combinando precisión factual con perfiles psicológicos penetrantes y narrativa elegante. La poesía Fu, con su exuberante descripción y erudición, alcanza su apogeo, mientras los 5 clásicos confucianos se consolidan como textos fundamentales. En India, los grandes épicos Mahabharata y Ramayana continúan evolucionando desde la tradición oral hacia formas escritas más definidas, entretejiendo narrativa heroica, instrucción moral y especulación filosófica en vastos tapices literarios. El panorama religioso del año 1 de Puncecristo presenta una diversidad asombrosa que desafía simplificaciones. Roma practica un politeísmo inclusivo donde deidades tradicionales romanas coexisten con dioses griegos rebautizados y cultos orientales como los de Isis, Mitra y Cibeles, que ofrecen experiencias religiosas más personales e intensas. El culto imperial emerge como fuerza unificadora, donde el emperador recibe honores divinos en las provincias. En China, el confucianismo proporciona un sistema ético-político centrado en relaciones sociales armoniosas, complementado por el taoísmo con su énfasis en la armonía con la naturaleza y técnicas para cultivar la longevidad, mientras el budismo apenas comienza a infiltrarse desde India. En la India misma, el hinduismo evoluciona mediante la síntesis de tradiciones védicas, creencias populares y especulación filosófica, mientras el budismo y el jainismo ofrecen alternativas que cuestionan aspectos del sistema de castas y los rituales brahmánicos. Este pluralismo religioso, con notables excepciones como el monoteísmo judío, refleja una actitud generalmente inclusiva hacia la diversidad espiritual que contrasta marcadamente con la exclusividad religiosa que caracterizará periodos posteriores. Desde las fortificaciones romanas a lo largo del Rin, el centurión Quintus Sertorius observa con atención las tierras boscosas de Germania. Los exploradores han reportado movimientos de guerreros tribales cerca de la frontera, posiblemente preparándose para una incursión. Mantengan formación cerrada si atacan, instruye a sus legionarios. Su fuerza está en la carga inicial, la nuestra en la disciplina y resistencia. Este escenario se repite a lo largo de miles de kilómetros de fronteras imperiales, donde el poder militar romano mantiene una paz tensa con pueblos que Roma considera bárbaros. En el año 1 de Cristo, aunque la Pax Romana domina el Mediterráneo, los conflictos y tensiones persisten tanto en las fronteras como dentro de las estructuras imperiales. La organización militar romana representa una de las máquinas de guerra más eficientes de la historia antigua. La Legión Romana, unidad táctica básica compuesta por aproximadamente 5.000 hombres, combina infantería pesada disciplinada con unidades auxiliares más ligeras, reclutadas entre provincianos y aliados. El equipamiento estandarizado, incluyendo el pilum o jabalina, el gladius o espada corta y el scutum o escudo rectangular, formaciones tácticas flexibles y fortificaciones de campaña elaboradas proporcionan ventajas decisivas frente a adversarios menos organizados. Complementando a las legiones, la marina romana no tiene rival en el Mediterráneo después de la destrucción de Cartago, permitiendo el movimiento rápido de tropas y suministros. Este poderío militar sirve no solo para expansión territorial, sino como herramienta diplomática, con la mera amenaza de intervención romana suficiente para influir en reinos vecinos. En China, el ejército Han presenta características distintivas adaptadas a diferentes desafíos estratégicos, enfrentando amenazas de pueblos nómadas como los Xiongnu, posiblemente relacionados con los hunos posteriores. Los chinos desarrollan una caballería formidable, complementada por infantería disciplinada y tecnología avanzada como las ballestas de repetición, capaces de disparar múltiples proyectiles rápidamente. La estrategia defensiva
Incluye la construcción y mantenimiento de fortificaciones monumentales como la Gran Muralla, complementada por una red de puestos de señales que pueden transmitir advertencias de invasión a través de vastas distancias mediante fuego y humo. La organización militar sigue principios burocráticos confucianos, con oficiales seleccionados teóricamente por mérito más que por nacimiento noble, aunque en la práctica las conexiones familiares siguen siendo importantes. Los conflictos internos representan amenazas tan serias como los enemigos externos. En Roma, la transición de república a imperio bajo Augusto es aún reciente, con el trauma de las guerras civiles todavía fresco en la memoria colectiva. Augusto mantiene un delicado equilibrio, conservando la fachada de instituciones republicanas, mientras concentra el poder real en sus manos y establece gradualmente un culto a su personalidad. Su control sobre las legiones, el tesoro público y el suministro de grano le permite manipular tanto a la élite senatorial como a las masas urbanas. En China, la dinastía Han enfrenta tensiones similares, con regentes como Wang Mang acumulando poder a expensas del joven emperador Ping, preparando el terreno para usurpaciones y conflictos dinásticos. En ambos imperios, las intrigas cortesanas y las luchas por el poder entre facciones aristocráticas crean inestabilidad potencial, contenida temporalmente por gobernantes fuertes, pero que estallará periódicamente en crisis sucesorias. Las fronteras imperiales son zonas de contacto complejas, no simplemente líneas divisorias. El limes romano y las marcas fronterizas chinas funcionan como membranas semipermeables, donde ocurren intercambios comerciales, culturales y demográficos, incluso durante periodos de hostilidad militar. Roma establece relaciones cliente con reinos buffer como Armenia y Judea, mientras China implementa el sistema tributario que define relaciones jerárquicas con pueblos vecinos. Ambos imperios alternan entre estrategias militares agresivas y diplomacia sofisticada, utilizando matrimonios dinásticos, rehenes nobles, subsidios económicos y manipulación de rivalidades tribales para mantener la estabilidad fronteriza. Esta gran estrategia reconoce implícitamente los límites del poder imperial directo, buscando maximizar influencia con recursos finitos. La resistencia a la dominación imperial adopta múltiples formas, desde rebeliones abiertas hasta resistencia cultural pasiva. En territorios recientemente conquistados por Roma, como partes de Galia y Germania, líderes carismáticos ocasionalmente unifican tribus previamente divididas para desafiar el control romano, como hará Arminio, Hermann, en el bosque de Teutoburgo en el 9 d.C., destruyendo 3 legiones romanas. En regiones de tradición helenística como Grecia y Egipto, la élite local mantiene su identidad cultural distintiva incluso mientras adopta aspectos del estilo de vida romano, creando culturas híbridas que preservan autonomía cultural bajo dominación política extranjera. En China, las tensiones étnicas entre la mayoría Han y pueblos no Han, incorporados al imperio, ocasionalmente estallan en rebeliones, mientras que bandidos sociales como los Cejas Rojas canalizan el descontento económico de campesinos empobrecidos. Estos diversos movimientos de resistencia revelan los límites del consenso imperial y las fragilidades subyacentes de estructuras políticas aparentemente monolíticas. El pergamino, donde Lucio, nuestro escriba romano, registró los acontecimientos del año 1 d.C., probablemente se desintegró hace siglos. Las sedas pintadas por Mei en China han desaparecido en el polvo del tiempo. Los productos comerciados por Vijay y los edificios construidos por Quintus son mayoritariamente ruinas o se han perdido por completo. Y sin embargo, el mundo que habitamos hoy está profundamente moldeado por las semillas plantadas en aquel año aparentemente ordinario.
El pasado nunca está muerto, escribió William Faulkner, ni siquiera es pasado. Esta verdad se manifiesta claramente cuando examinamos los múltiples hilos que conectan el año 1 de Punts de Cristo con nuestro presente. El legado más evidente es lingüístico y conceptual. Nuestro propio sistema para contar años, la división entre A. Cristo y DC, o AECEC en terminología secular, toma este año como punto de referencia. Este sistema, iniciado por el monje Dionisio Exiguo en el siglo VI y popularizado gradualmente a través de Europa y eventualmente globalmente, refleja la profunda influencia del cristianismo, que en el año 1 de Cristo era apenas un movimiento embrionario dentro del judaísmo. Las enseñanzas de Jesús, que en aquel momento comenzaban a tomar forma en la oscura provincia de Judea, transformarían eventualmente imperios, inspirarían arte sublime y conformarían sistemas éticos que perduran hasta hoy. Desde las catedrales góticas hasta los derechos humanos modernos, desde la música de Bach hasta los movimientos de justicia social contemporáneos, la influencia del cristianismo, tanto en su presencia como en las reacciones contra ella, continúa moldeando nuestro mundo de formas fundamentales. Los sistemas legales modernos, especialmente en países con tradición de derecho civil, deben mucho al derecho romano. Conceptos como la distinción entre derecho público y privado, la presunción de inocencia, la importancia del debido proceso y principios básicos de contratos, obligaciones y propiedad tienen raíces directas en el corpus jurídico romano que estaba evolucionando durante el período augusteo. Similarmente, muchas de nuestras instituciones políticas y administrativas tienen precedentes romanos, aunque transformados por siglos de evolución. La burocracia meritocrática china, con su sistema de exámenes y servicio civil profesional, estableció un modelo administrativo que influiría no solo en Asia Oriental, sino eventualmente en reformas administrativas occidentales del siglo XIX. Estos legados institucionales demuestran cómo innovaciones organizativas pueden perdurar mucho más que los imperios que las crearon. Nuestra infraestructura física y tecnología continúan desarrollando principios establecidos en la antigüedad. Los ingenieros romanos que diseñaron acueductos, puentes y sistemas de calefacción aplicaron principios físicos y soluciones ingenieriles que seguimos utilizando. El hormigón romano, con su extraordinaria durabilidad, algunas estructuras marinas romanas son más resistentes después de 2000 años bajo el agua que nuestro hormigón moderno. Sigue siendo objeto de investigación para aplicaciones contemporáneas. Las innovaciones chinas como el papel, la brújula magnética y tecnologías agrícolas avanzadas eventualmente transformaron prácticas globales. Nuestra matemática moderna utiliza conceptos desarrollados en India, incluyendo el sistema decimal posicional y el crucial concepto del cero. Incluso avances científicos recientes a veces redescubren conocimientos antiguos. Compuestos medicinales mencionados en textos ayurvédicos o chinos son investigados por farmacéuticas modernas, mientras arquitectos contemporáneos estudian técnicas romanas de construcción sostenible. Las rutas comerciales establecidas en la antigüedad sentaron las bases para la globalización moderna. La famosa Ruta de la Seda, que conectaba China con Roma a través de Asia Central, estableció patrones de intercambio que, aunque interrumpidos periódicamente por convulsiones políticas, nunca desaparecieron completamente. Las rutas marítimas que conectaban el Mediterráneo, el Mar Rojo, el Océano Índico y los mares de China crearon un primitivo sistema comercial global que prefigura nuestras cadenas de suministro contemporáneas.
Más profundamente, la interdependencia económica que comenzó en la antigüedad, con regiones especializándose en productos específicos para exportación y dependiendo de importaciones para otros, continúa caracterizando la economía mundial, aunque a escala vastamente amplificada. Incluso la estructura centro-periferia del sistema económico global, donde ciertas regiones se especializan en materias primas, mientras otras producen bienes manufacturados de alto valor, tiene precedentes en las relaciones económicas asimétricas del mundo antiguo. Al contemplar el año 1 d.C. desde nuestra perspectiva contemporánea, quizás la lección más valiosa sea reconocer tanto la continuidad como el cambio en la experiencia humana. Los habitantes de aquel mundo, aunque separados de nosotros por enormes diferencias tecnológicas y culturales, compartían fundamentalmente nuestra humanidad. Amaban, temían, soñaban, luchaban por sobrevivir y prosperar. Buscaban significado en rituales y creencias, creaban belleza a través del arte y se esforzaban por comprender su lugar en el cosmos. Al mismo tiempo, aspectos de su mundo nos resultan profundamente ajenos. La aceptación generalizada de la esclavitud, jerarquías sociales rígidas consideradas naturales e inmutables, concepciones del universo radicalmente diferentes a nuestro entendimiento científico moderno. Esta tensión entre familiaridad y extrañeza hace que el estudio del pasado sea no solo académicamente fascinante, sino existencialmente enriquecedor, recordándonos que nuestras propias certezas y estructuras sociales podrían parecer igualmente contingentes e incomprensibles a observadores futuros dentro de 2 milenios.